Nuevamente, buenos días a todos. Vamos a dar continuación a este tercer congreso de fisioterapia Guerreros en Movimiento. El secreto de la atención del paciente está en interesarse por él, P-Body. Tengo el honor de presentar al licenciado en fisioterapia Miguel Martínez Argüello. Él es licenciado en terapia física y actualmente está estudiando la maestría en administración de sistemas de salud. Cuenta con un diplomado en neurofacilitación y ha sido docente e instructor en diferentes instituciones. Nos hablará del tema agentes físicos en neurofacilitación. Recibámoslo con un aplauso, por favor. Buenas tardes. Bueno, el tema de hoy va a ser agentes físicos en neurorehabilitación. Daremos una plática pequeña acerca de agentes físicos y vamos a definir a los agentes físicos como energía y materiales aplicados a pacientes para ayudar a su rehabilitación. Dentro de los agentes podemos incluir el calor, el frío, el agua, la presión, la radiación electromagnética y las corrientes eléctricas. Y bueno, damos un resumen general. Podemos tener las diferentes categorías de agentes, se pueden dividir en muchas formas. Esta es una de ellas: térmicos, mecánicos y electromagnéticos. Si se dan cuenta, muchos de ellos pues son combinados, como por ejemplo la hidro, que podemos tener un efecto mecánico con un efecto térmico, lo cual nos va a dar una relajación o una sedación, o un electromagnético, como es el ultrasonido o la diatermia, que nos van a generar calor, y su objetivo principal pues va a ser la desinflamación. Tenemos agentes de calentamiento profundo o de calor superficial y profundo, como antes los dividíamos. En los superficiales podemos encontrar lo que son compresas humedocalientes, parafina, fluido, ¿sí? Lo cual nos van a dar un aumento de la temperatura a nivel tisular. Sin embargo, no va a haber penetración. Y los de calor profundo, pues el único que está así técnicamente comprobado que es profundo es la diatermia y el ultrasonido, con un poquito de inconsistencias en si hay un aumento de la temperatura a nivel profundo. En cuanto a los mecánicos, bueno, pues tenemos la tracción, la compresión, el agua, el sonido, que vuelve otra vez a estar el ultrasonido con su factor mecánico de vibración. Y los electromagnéticos, pues vamos a tener el ultravioleta, láser, magnetoterapia. Como corrientes eléctricas vamos a ver si tenemos dos efectos principales, que son la analgesia y la excitomotora. Bueno, vamos a ver los más comunes vistos en neurología. Los pacientes neurológicos normalmente no tienen ninguna contraindicación en cualquier tipo de agentes. ¿Por qué razón? Porque realmente no tenemos nada que nos indique que pueda ser limitante para nuestro tratamiento. Sin embargo, la crioterapia se ha encontrado que tiene muy buena efectividad dentro de los pacientes con espasticidad. La crioterapia, pues, lo que nos hace es una disminución del flujo sanguíneo, ¿sí? Aparte de la tasa metabólica, nos aumenta la extensibilidad de los tejidos y nos disminuye el dolor. Y la termoterapia, ¿sí?, va a ser lo contrario: un aumento del flujo sanguíneo, la tasa metabólica también se aumenta, hay extensibilidad de tejidos y hay disminución de dolor. Y bueno, a grosso modo esto es lo que pasa a nivel cutáneo, ¿sí? Cuando la temperatura disminuya, hay una liberación de vasodilatadores con una disminución de la histamina y la prostaglandina. Los termorreceptores, como ven, son los que van a estar teniendo una activación simpática adrenérgica, ¿sí? Y en general lo que nos va a hacer es disminuir lo que es el flujo sanguíneo. Para los pacientes neurológicos lo que nos importa son los efectos a nivel neuromuscular. ¿Qué pasa a nivel neuromuscular? Bueno, la velocidad de conducción nerviosa se va a disminuir, ¿sí? Se va a aumentar el umbral de dolor y por lo tanto vamos a tener una disminución de espasticidad y una facilitación de la contracción muscular. Normalmente siempre hemos tenido boga de si tenemos que usar agentes o no tenemos que usar agentes. Tenemos que comprender que, por ejemplo, en los niños no tenemos ningún factor que nos diga que sean tan necesarios, ni tampoco que tengamos que evitarlos. Hemos tenido, por ejemplo, el manejo de niños con espasticidad. Yo trabajo en el CRE y en el Seguro Social, en el CRE Toluca y en el Hospital General Regional 220.
En el CRE hicimos un estudio acerca de lo que es el frío, la espasticidad, y nos da muy buenos efectos después de 20 minutos, en lo cual nos va a haber una sedación a nivel de sistema sensitivo y nos va a permitir, por esta misma disminución de la velocidad de conducción, poder romper el aumento de tono que nos provoca la espasticidad. Y la termoterapia pues también. Normalmente la termoterapia pues lo usamos más para inflamación, ¿sí? Ocurre todo lo contrario que lo que nos sucede en la crio, y también termina teniendo una sedación a nivel cutáneo, y lo que nos permite pues es moverlo. Sin embargo, aquí en la termoterapia sí tenemos que tener mucho cuidado, porque una de nuestras precauciones al utilizar la termoterapia es la falta de sensibilidad. Normalmente en los pacientes hemipléjicos adultos, que es donde más lo usamos, principalmente en hombros dolorosos, hombros congelados, sí tendríamos que tener mucho más cuidado porque se pueden llegar a tener quemaduras. De ahí en fuera pues no tenemos ninguna contraindicación. En el mismo hombro congelado podemos tener la utilización de ultrasonido previo a una terapia mecánica, lo que es una movilización pasiva, una tracción, todo lo que queramos generar como terapéutica. Y bueno, vuelvo a insistir, los efectos neuromusculares, que son los que nos van a servir en la utilización de este tipo de agentes, pues es el aumento de la velocidad de conducción nerviosa, ¿sí? Va a disminuir también la latencia por la misma sedación que tenemos a nivel de receptores sensitivos y motores, ¿sí? Por lo tanto nos permite mejor movilidad del paciente. Cuando hablamos de electro, bueno, vamos a hablar de dos cosas principales. Principalmente manejamos este tipo de agentes porque son los más comunes que utilizamos en pacientes neurológicos. Normalmente la mayoría de nosotros tratamos de no usarlos por las cuestiones de precauciones, principalmente en áreas o centros de salud donde atendemos mucha gente. Sin embargo, son muy efectivos en lo que es la práctica particular. Dentro de los efectos electroquímicos, la corriente está diseñada para dos efectos, que es mi factor excitomotor y mi factor analgésico. Cuando hablamos de factores motores, hablamos de frecuencias bajas, entre 20 y 50, ¿sí? Hertz, para la utilización de una contracción muscular. Para analgésica lo podemos subir de 80 a 150 o hasta 200, dependiendo de nuestras necesidades. En los efectos del nervio, bueno, en la estimulación eléctrica tenemos lo más común que utilizamos en pacientes neurológicos, que es la estimulación neuromuscular y la estimulación eléctrica muscular, que son corrientes de baja frecuencia que nos van a provocar contracciones, ya sea a nivel triangular o a nivel de lo que es ondulada. Y bueno, el objetivo de la corriente no va a ser más que excitar mi uso muscular. Si hacemos una referencia del paciente neurológico, nuestro paciente de problema neurológico, principalmente el espástico, es una lesión de lo que es la corteza motora o una vía piramidal, la cual no nos tiene una buena evolución en cuanto a la contracción voluntaria. Nosotros tenemos un daño a nivel de nuestra corteza, nuestro cerebro, donde que puede ser un traumatismo cráneoencefálico, MBC o cualquier lesión que tengamos a nivel de cerebro, nos va a destruir lo que es la zona motora y la zona sensitiva. Por lo tanto, esa es la razón por la cual no están contraindicados. Realmente nos sirven para disminuir o para estimular a nivel periférico, pero no nos sirve para crear vías motoras nuevas o generar lo que es la plasticidad cerebral. Sin embargo, la electro tiene dentro de sus características, ¿sí?, que vamos a tener la contracción a nivel de uniones neuromusculares, que es esto, que mi corriente eléctrica va a hacer una contracción del músculo de forma externa. Al hacerse una contracción va a estimular a lo que es mi uso muscular, y mi uso muscular va a llevar una información a mi cerebro para que después de un tiempo me genere una vía de regreso. Normalmente tenemos la mala concepción de que si nosotros ponemos electro, nuestra misma electro nos lleva la información por vía motora, pero no es por vía sensitiva. Nuestro uso muscular es el principal informante acerca de la sensibilidad de nuestro organismo. Cuando hablamos de pacientes neurológicos, hablamos de que nosotros tenemos un sistema reflejo ya existente desde que nacemos hasta que morimos.
Sin embargo, lo único que vamos a hacer es tratar de modularlo. Entonces, por tal motivo, la corriente eléctrica sí nos puede servir como un informante, como una información que nos llega por vía eléctrica, genera una contracción muscular, ¿sí? Y me lleva una información sensitiva por uso muscular para crear la primera vía. Y bueno, las analgésicas vamos a encontrar que simple y sencillamente nos van a servir para manejar el dolor y nos van a disminuir el tono. Y estos son los tipos de corrientes que podemos utilizar para la estimulación de las mismas. Las tipo 1, que son de 10 a 50 Hz, en donde mi corriente eléctrica puede ser de baja frecuencia, puede ser triangular, rectangular, de la forma que quieran, y nos va a dar como resultado una contracción muscular. Mientras nosotros tengamos más frecuencia, nuestra vía de entrada deja de ser esa vía muscular, va a pasar a formar parte de la vía sensitiva. Si se acuerdan en sus clases, cuando hablamos de analgesia, hablamos de receptores sensitivos piel. Las más conocidas que utilizamos, pues bueno, son las corrientes interferenciales. No sé aquí qué usan, porque bueno, hay estados en los que usan más lo que son las dinámicas, hay estados en los que usan más la bifásica compensada. Entonces, dependiendo a ese tipo de corrientes, vamos a utilizar con el mismo efecto fisiológico, nada más que el receptor que vamos a activar o el que vamos a sedar van a ser los tipo 1, los tipos 2A y los tipos 2B. Cualquiera de esas corrientes nos van a disminuir nuestro tono. Si nosotros tenemos una espasticidad, ¿sí? Cualquier tipo de corriente nos va a hacer una disminución del tono. Por eso es que no está contraindicada, pero realmente el objetivo de la terapia en ese tipo de pacientes, pues no es eso. Y bueno, vamos a definir lo que es la espasticidad. Nos dice que constituye un problema médico de incidencia, trascendencia elevada tanto en la infancia, principalmente en niños con parálisis cerebral, ¿sí? Como en adultos como consecuencia de traumatismos craneoencefálicos, ¿sí? Ictus, hemiplegia, CBC, ¿sí? Lo cual lo vamos a definir como el incremento del tono muscular dependiendo de la velocidad asociada a un reflejo hemostático exagerado. Y bueno, por lo tanto, nuestro músculo va a hacer que aumente y haga un desequilibrio muscular a través de las fibras gamma, ¿sí? Después de una actitud viciosa, nuestro crecimiento igual va a haber un antagonista y un agonista, ¿sí? Y principalmente vamos a tener deformidades osteoarticulares. Y bueno, creo que mejor vamos a hablar en español porque creo que no me han entendido nada, ¿verdad? Bien, ¿puedo tener alguna persona que me pueda ayudar con una práctica? ¿Alguien puede ser mi monitor? No le vamos a meter corrientes ni nada, solo vamos a procurar un efecto. Pase. Bueno, aparte de trabajar en el seguro, en el DIF y dar clases en la universidad, también trabajo para el doctor Jiménez, no sé si lo hayan oído hablar de él. Bien, gracias, qué bueno que está. Sí tiene seguro y todo, ¿verdad? ¿Sí? Ok, qué bueno. ¿Mande? ¿Cree que sí? Ok. Bueno, una de las razones por las cuales vimos este tema es porque hay mucha boga en la utilización de agentes físicos en el paciente neurológico. Cuando nosotros hablamos de espasticidad, hablamos de aumento de tono, aumento de reflejos y patrones patológicos, ¿sí? Dentro de estas características, para muchos de nuestros compañeros es muy importante la utilización de este tipo de agentes, como mencionábamos hace ratito. Sin embargo, no son tan necesarios, pero tampoco no están contraindicados. Podemos utilizar lo que queramos para obtener el objetivo principal. Pero una de las características principales cuando tenemos un problema neurológico es entrar por el sistema neurológico, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una lesión de nuestra vía o de nuestra corteza motora, hablamos que del otro lado vamos a tener un patrón de espasticidad, ¿sí? Entonces, por tal motivo, nuestro principal objetivo es la disminución del tono. Como
tal en lo que es la espasticidad. En lo que es la hipotonía, pues es nuestro aumento de tono. ¿Sí? Cualquiera de las dos, ahora sí que nada más vamos a manejar lo contrario y nuestro objetivo es llegar a una eutonía. Bien, cuando nosotros hablamos del sistema nervioso y lesión del sistema nervioso, muchas veces olvidamos que nuestra entrada, nuestro acceso a ese tipo de pacientes, pues es nuestro sistema nervioso central. Si ustedes se acuerdan en sus clases, nosotros tenemos una maduración neurológica que va de medular, tallo cerebral, mesencéfalo y corteza. ¿Sí? ¿Ya se está espantando? ¿Poquito? Ah, ok. Bueno, lo bueno es que es poquito. Póngase más para acá. ¿Sí tiene seguro, verdad? ¿Sí? Ah, ok. Bien, ¿qué es esto? Nosotros podemos entrar a nuestro sistema nervioso central de forma refleja. ¿Cómo? Con un simple golpeteo. Quiero que vean bien a su compañera. ¿Sí? Y vamos a ver que nuestro sistema es un hecho de reflejos. ¿Sí? No va a ir al seguro, no se preocupe. ¿Qué sintió? ¿Y cómo se siente? Bueno, ese no era el objetivo. ¿Sí? El objetivo que vean, quiero que pongan, ¿se pueden quitar sus zapatos, por favor? Es que me queda muy alta, ya me está traumando. Bien, como les decía, nosotros tenemos un sistema ya predeterminado. ¿Sí? Nuestra fisiología nos habla de que tenemos 3 reflejos principales. Hace rato hablábamos que el problema de la espasticidad era el sistema gamma, el cual me hacía un aumento de tono porque el reflejo miotático estaba exaltado. ¿Sí? Bueno, mi reflejo miotático no es más que este. Si yo lo golpeteo mucho, voy a aumentar su tono. ¿Ahora sí lo sintió? Ok. ¿Sí vieron algo o no veo nada? Yo digo, está muy lejos, ¿verdad? ¿Sí? Esperemos a ver que se vea chueca su compañera. No, se supone que usted tiene que estar tranquila, con probabilidades de que se desmaye o se caiga. ¿Llegan a ver algo? Cuando los de acá sí pueden llegar a ver algo. Van a ver que su tono de este lado se llegó a aumentar y lo que ahorita hice fue cargar todo su peso hacia el lado derecho. ¿Sí? ¿Sí lo llegaron a ver? Bien, ese es mi reflejo miotático. Mi reflejo miotático va a hacer eso. ¿Sí? Cada que yo lo estimule, dependiendo de la frecuencia del golpeteo, me lo va a aumentar o me lo va a disminuir. Lo mismo pasa con mis corrientes. ¿Sí? Si ustedes le ponen corrientes a la señorita con una frecuencia de 50, le ponen 10 repeticiones a una intensidad alta, lo único que va a hacer es relajar su músculo. ¿Sí? Si ustedes quieren relajarlo de una forma más ligerita, pues entonces podemos poner una analgesia, ¿sí? De 120, 80 a 150 con una intensidad para que nuestro sistema de forma refleja regule mi tono. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer con mi calor. ¿Sí? Con mi calor lo que tengo que hacer nada más es aumentar la temperatura. Y entonces todos mis receptores van a estar encaminados a mandar una información a mi sistema nervioso y me van a mandar una respuesta refleja. Primero y después, si su cerebro llega a detectarlo, va a ser la consciente o no. ¿Sí? ¿Sí se ve que se está cargada para allá? ¿Sí? Ok. Entonces ya vamos a divertirnos.
Ese es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel propioceptivo. La estamos deformando y ella no lo percibe. ¿Sí? Ella no percibe la carga hacia dónde va su cuerpo, ¿sí? Y no percibe hacia dónde va. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos usar nuestro sistema nervioso en contra de nuestro propio sistema nervioso. ¿Sí? Nosotros podemos utilizar muchos de estos reflejos para disminuir el tono o para conseguir un aumento o una disminución de tono. ¿Sí? De ahí se agarran uno que otro de los principios de terapia manual. ¿Sí? Pero vamos a ir con lo más drástico. Esta es una forma de relajar a nivel medular. ¿Sí? ¿Por qué medular? Porque a nivel medular tenemos 3 tipos de reflejos, que es reflejo miotático, reflejo flexor, reflejo extensor cruzado, ¿sí? Y mi reflejo de protección, que es el miotático inverso, que es el que usamos cuando nos excede la fuerza, ¿sí? Pero nos olvidamos que también tenemos un nivel tallo, en donde nuestro sistema va a colapsar a todo nuestro cuerpo. Por tal motivo, cuando nosotros movemos la cabeza, ¿sí? Se va a mover su cuerpo. ¿No percibieron eso? ¿Ahora sí lo sintió? Sí. No, estaba preocupado. ¿Qué es esto? Que mi sistema vestibular es uno de los sistemas más importantes que se puede utilizar. ¿Tiene seguro? No se preocupe. En el cual nuestro sistema va a hacer que se modifique hacia donde yo quiero. Sin embargo, es lo que menos utilizamos en nuestros pacientes. ¿Sí? Si ustedes mueven cabeza, van a bajar el tono de las extremidades sin necesidad de poner tantas corrientes, por facilidad y por practicidad. ¿Sí? A veces el problema de los pacientes neurológicos es que nuestros docentes a veces ya, bueno, yo tuve docentes muy viejitos, nos decían que teníamos que llegar y mover nuestro brazo hasta que se aflojara. Y eso pues nos llevaba unos 10, 15 minutos, ¿no? Ahora, si nosotros movemos cabeza, podemos hacer cambios de tono. ¿Me puede ayudar otra persona? Esta persona que me va a ayudar no va a sufrir. Ella sí. La que sea. Nada más es una ayuda. Si me puede ayudar. Si recuerdan, cuando nosotros hablamos de reflejo tónico asimétrico de cuello, nos dice que el lado hacia el que giramos nuestra cabeza se va a aumentar el tono y el lado nucal se va a disminuir el tono. ¿Sí? Y viceversa, cuando cambiamos la dirección de la cabeza, nuestro tono va a cambiar. ¿Sí? Y lo vamos a probar. Ojo, hay literatura que nos dice que nuestro objetivo es inhibir el reflejo, ¿sí? Y no es inhibir el reflejo, es integrarlo y fomentar que ese reflejo siga apareciendo. Todavía hoy a la fecha todos tenemos reflejos tónicos simétricos de cuello y asimétricos de cuello. Nada más que su respuesta es mucho mejor y es más viable para que nosotros lo controlemos de forma inconsciente y nosotros podamos evitar que nos lastimemos. ¿Sí? Bien, este es el inicio de la prueba. Su compañera, ¿cómo se llama? María. María, que es la del daño cerebral. Y Tere, que es la terapeuta. ¿Sí? Vamos a hacer una prueba. Nuestra compañera María va a poner su brazo bien fuerte, lo más fuerte que pueda. ¿Sí? Y Tere va a tratar de llevarlo a la extensión. Pero María no se va a dejar. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Vamos a intentar. Con lo que quieran. Ustedes acomódense como quieran. Lesionen su lado cerebral que quieran. Ya.
Ok. Espérese que me la va a romper. Vamos a repetir lo mismo, pero ahora vamos a hacer una modificación. Normalmente cuando nosotros llegamos a la carrera y tenemos un paciente neurológico, espástico principalmente, ya con un neuronal aumentado, nuestro principal objetivo es liberar esa articulación para poder hacer diagonales espirales, escalamiento, todas las técnicas que nosotros podemos hacer. Las utilizamos para el primer objetivo es romper el patrón espástico. ¿Sí? Ok, ahora sí. El terapeuta no funciona. A ver, póngase de acuerdo. ¿Sale? No, vamos a tirar acá. ¿Se le pone el tiempo? No. ¿Se me apura? Llevo 2 meses sin ¿Vieron esa diferencia? ¿Sí? Si yo giro mi cabeza hacia el lado izquierdo, ¿sí? Aumenta el tono de este lado, se disminuye de este, por reflejo. ¿Sí? Entonces este llegue a tener menos fuerza porque se está relajando por vía sensitiva. ¿Sí? Entonces cada que yo gire mi mano, voy a estar cambiando el tono de mi cuerpo, solo girando la cabeza. Ahí el control. ¿Sí? Y ahí tiene aumento de tono de sus extremidades. ¿Sí? De las dos me cuesta mucho trabajo. ¿Sí? Sin embargo, nuestro sistema nervioso está ahí. ¿Por qué no nos funciona con ella? Sí. Gracias. Yo aquí. Sí. Es que no sé, se siente feo que me tengan así. Sí. ¿Cuál es mi propuesta? La propuesta de neurofacilitación. ¿Sí? Es esta. Utilicemos nuestro sistema nervioso contra nuestro sistema nervioso. Nos va a funcionar muy bien. ¿Sí? Vamos a disminuir el tiempo de tratamiento. Aparte de que la señorita ya se cansó y ya vimos que es muy deportista. ¿Sí? Pero bueno, la gran problemática de su paciente es que es una persona normal, ¿sí? En la cual tiene un aumento de tono bastante intenso y entonces mis secuencias de irradiación no van a funcionar. ¿Sí? Entonces, por tal motivo, primero tendríamos que relajarla toda en un tratamiento ya específico y después ver cómo evoluciona. Sin embargo, pues eso va a ser técnica para otro día porque no nos va a dar tiempo. ¿Sí? Sin embargo, los agentes físicos tampoco nos van a complicar la existencia. Uno de los agentes físicos que más utilizamos, gracias. Uno de los agentes físicos que más utilizamos es tanque. ¿Sí? ¿Por qué el tanque? Porque el tanque nos da una eliminación de la gravedad. Nuestro paciente pesa mucho menos. ¿Sí? Podemos moverlo con mayor facilidad, podemos utilizar la técnica de batragas, que excava en el agua, ¿sí? Y vamos a poder relajarlos con una mayor facilidad y en menos tiempo. Sin embargo, ocurre uno de los grandes problemas. Si nosotros o nuestra temperatura está arriba de 38 grados, 39, va a generar una fatiga. ¿Sí? Y entonces, por lo tanto, todo lo que ganemos durante nuestro tratamiento se va a ver mermado al salir. Sin embargo, es muy bueno. Entonces, nada más sería cuestión de tener cuidado con las temperaturas. Ningún agente está contraindicado, ¿sí? Para los pacientes neurológicos. Se pueden utilizar. En el caso de los adultos, es más común que tengamos ya un antecedente previo de otra lesión. A mis alumnos a veces se les olvida y dicen, bueno, es que mi paciente hemipléjico tiene mi patrón espástico, ¿sí? Tiene mi lesión y pues mi trabajo es tirarlo. Sí, pero si ese paciente en su juventud tuvo una fractura de codo,
¿sí? Ya tenemos un anexo A, la espasticidad que nos genera nuestro EBC. Si ese paciente tuvo un reemplazo de cadera, ya tenemos otra cosa que va a estar perjudicándonos en nuestro tratamiento. Sin embargo, se pueden utilizar todos los agentes que queramos. Sí, nosotros apenas en el CRE nos llegó un equipo Neurac, que es un equipo sin gravedad, que obviamente ya son para pacientes que tienen un poquito de control de su cuerpo. ¿Sí? Sin embargo, también se puede utilizar. Solo la cuestión es ver los objetivos. ¿Cuál es mi objetivo de poner una compresa? ¿Sí? Relajar el músculo, disminuir el tono, ¿sí? O aliviar una sensación de dolor. Si es un paciente que lleva más de 3 meses, nosotros en la práctica particular con el doctor Jiménez, si nuestro paciente llega hoy y tuvo un EBC, ¿sí? Y lo empezamos a atender pasado mañana, posiblemente no llegue a grados tan graves de la espasticidad, porque la vamos a ir disminuyendo por el tratamiento que tenemos de control de cuello, control de tronco y lo sucesivo, que es la maduración de nuestro nivel neurológico. Sin embargo, desgraciadamente en México pues no tenemos esa cultura. Entonces la mayoría de nuestros EBCs llegan 3 o 4 o hasta 5 meses después de que les dio su evento. Entonces ya traen un patrón, ¿sí? Bien establecido, ¿sí? Y lo que mencionábamos hace ratito en la ponencia. Ahí. ¿Qué es esto? ¿Sí? Mi espasticidad siempre va a generar un desequilibrio muscular. ¿Sí? Cuando nosotros usamos electro, porque lo hemos llegado a utilizar también, ¿sí? Si mi patrón es flexor, ¿a quién le tendría que poner mis electro? ¿A quién es? ¿A quién, perdón? Bueno, vamos a una lógica exacta. Si está en flexión, se lo voy a poner a mis extensores para que empiecen a tener una contracción muscular, pero también puedo ponérselos a sus flexores, porque principalmente mi objetivo del electro es generar una vía sensitiva para que me regrese por una vía motora. ¿Sí? Así como lo hicimos ahorita con su compañera, de que estuvimos haciendo golpeteos, estuvimos cambiando de forma medular su tono. ¿Sí? La electro hace exactamente lo mismo, por eso es que a veces nos puede servir esto. Sin embargo, cuando ya tenemos esta problemática, ya hay una retracción muscular y ya hay una deformación osteoarticular, nuestro paciente neurológico se acaba de convertir en un paciente ortopédico. ¿Por qué razón? ¿Cuánto tiempo tenemos sin moverlo? ¿Cuánto tiempo tenemos de fibrosis? ¿Realmente vamos a entrar a su sistema nervioso central o simple y sencillamente vamos a estar trabados, ¿sí?, por la fibrosis que nos deja? ¿Es tiempo? ¿No? ¿Todavía falta? Entonces, por lo tanto, nuestro paciente se convierte en un paciente ortopédico. Entonces nuestro trabajo, ahí sí podríamos poner compresitas, ahí sí podríamos poner ultrasonido, ahí sí podríamos poner diferentes agentes para romper toda la fibrosis muscular y articular que tengamos. Mientras tanto, no es tan esencial que lo tengamos, pero si ustedes lo quieren aplicar, nos va a bajar igual el tono, ¿sí? No hay ninguna contraindicación en el paciente neurológico. Se puede usar, sí nos puede ayudar. De preferencia si son fuentes generales como una tina de Hubbard, un tanque en el cual todo el cuerpo se va a ver implicado, pero siempre y cuando después de que salgamos de ese tipo de agente o de ese tipo de modalidad, tenemos que mover nuestro sistema nervioso, hacer que nuestros reflejos se vuelvan a disminuir. Si se acuerdan, cuando hablamos de Florentino aquí, algún escala neurológico, ¿no? Bueno, Florentino nos habla que tenemos 4 niveles de maduración, que era lo que les estaba mencionando hace ratito. Mi nivel medular, donde cuando nosotros nacemos hasta los 3 primeros meses, todos nuestros movimientos van a ser medulares
de nuestras extremidades. ¿Sí? Solo va a ser reflejo, no va a haber un control voluntario y el bebé ni siquiera sabe que tiene esas extremidades. ¿Sí? Por lo tanto se va a mover por puro reflejo. Una vez que se repita muchas veces, ¿sí?, ese movimiento o ese reflejo, lo va a reconocer mi cerebro y lo va a activar como un control voluntario. ¿Sí? Cuando llegamos al segundo nivel, que es el que hablamos de tallo cerebral, ¿sí?, en donde nosotros tenemos los reflejos tónicos, simétricos y asimétricos de cuello, que son con los que jugamos con la señorita ahorita, ¿sí?, son los reflejos de mayor importancia, porque si no pasamos esa zona, ¿sí?, nos va a costar mucho trabajo a irnos a mesencéfalo. ¿Sí? En la zona de tallo, principalmente, es importante que la respuesta de ese tónico simétrico y asimétrico de cuello, ¿sí?, se disminuya en cuanto a respuesta. Si ustedes tienen un niño con espasticidad, mueven ligeramente la mano y en automático les va a sacar el reflejo. ¿Sí? Si ustedes mueven ese niño después de 10 repeticiones de cabeza, de giros, van a ver que la respuesta va a ir cediendo. Si ustedes lo hacen durante 20, 30 días, lo podemos integrar y entonces ya sabe cómo debe de actuar de forma refleja. ¿Por qué de forma refleja? Porque simple y sencillamente esas dos zonas son netamente reflejos. ¿Sí? Yo muevo cabeza, estimulo mi receptor y tengo una respuesta automática sin que el cerebro intervenga. Por eso es que la señorita no se podía zafar hace ratito de mí, ¿sí?, porque yo tenía su cabeza en mi poder. Entonces, por lo tanto, al tener el sistema vestibular en mi poder, ella difícilmente podría controlar su cuerpo, porque cada que yo quería, detonaba reflejos. ¿Sí? Si se dieron cuenta, la señorita, hubo un momento en el que hizo así y después hizo así. ¿Sí? Bueno, es porque seguimos presentando esos reflejos. ¿Sí? Sin embargo, ya no los referimos como tales. ¿Sí? Nosotros lo usamos en reflejos de caídas, cuando nosotros vamos cayendo, o nuestra reacción de enderezamiento. Mi primera parte es que mi cabeza se levante para que active mis extensores, pero mi gran objetivo es que mi cabeza siga haciendo extensión para que mis paravertebrales me levanten de forma refleja. ¿Sí? Que después termina siendo una reacción. ¿Sí? Por eso es que pasamos al nivel de mesencéfalo. En el nivel de mesencéfalo tenemos algo que se llaman reacciones de enderezamiento. Las reacciones de enderezamiento es la combinación del control de cuello con el control de tronco. Entonces, en este momento ya nosotros regulamos nuestro nivel medular, extremidades, nuestro nivel tallo cabeza, cuello. ¿Sí? Entonces, por tal motivo, es una forma de que nosotros tengamos una mayor posibilidad de romper ese patrón espástico. ¿Sí? Sin embargo, a veces son modalidades. En el CRE de Toluca tenemos compañeros que les gusta la electro y entonces pobres pacientes pues terminan electrocutados todo el día para romper el tono, pero tampoco está contraindicado y también nos genera una vía. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, dentro de las reglas para el electro, voy a poner electro cuando tenga 0 de respuesta, ¿sí?, según la escala de Lovett. ¿Sí? Y yo voy a dejar de utilizar el electro cuando tenga un 1 de esa misma escala, cuando haya un vestigio, una ligera movilización de ese músculo, ya no requiero el electro. ¿Sí? Sin embargo, cuando hablamos también de lesiones periféricas, que también habla de la neurorehabilitación, como una neuropraxia, una neuromesis o una neuromesis, ahí sí tenemos que utilizar más agentes físicos, porque ahí sí tenemos más probabilidades de que mi electro haga una mejor conexión que mi estiramiento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Si quieren, porque yo me imagino que va a haber muchas preguntas y más de los 10 minutos que me dijeron vamos a tardar más. Damos paso a la ronda de preguntas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, entonces me permito entregar el siguiente reconocimiento al maestro Miguel. En nombre de la Universidad Cuauhtémoc agradecemos su participación.